Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar este curso de álgebra abstracta eh, con nuestra primera clase de este cuatrimestre. Bien, como les comenté la clase pasada, eh, este curso de álgebra abstracta, como lo dice su nombre, vamos a estudiar el álgebra que conocemos desde el punto de vista abstracto, es decir, vamos a estudiar estructuras algebraicas con sus propiedades, eh, sus eh, resultados más importantes que nos van a permitir eh, así poder establecer ciertas relaciones que hay con ciertas estructuras que conoceremos como grupos, anillos o cuerpos. Bien, eh, básicamente eh, la importancia que, que hay desde el punto de vista lógico de las matemáticas recae sobre todo en las definiciones. Las definiciones de entes o de objetos matemáticos son de suma importancia para poder comunicarse. Es decir, cuando se definen objetos matemáticos, la idea es poder eh, describir el objeto de tal manera que cuando hablemos de ese objeto, no importa el idioma en el cual nos estemos comunicando, ese objeto se mantiene invariante, es decir, tiene el mismo significado. ¿Ya? Eh, Esto es, digamos que, una parte fundamental de las matemáticas y es lo que le da sentido a poder demostrar teoremas, proposiciones, corolarios a partir de las definiciones. Eh, una de las características fundamentales de la matemática es que ella se define a través de un lenguaje sin ambigüedades. Cuando me refiero a un lenguaje sin ambigüedades, me refiero a que sobre ese lenguaje se definen claramente los objetos de estudio y no tiende a ninguna confusión. ¿Ya? Entonces, eso es, digamos que, una parte fundamental en la matemática. Eh, Nosotros en este curso trataremos de estudiar ese lenguaje de las matemáticas asociado a la teoría de las estructuras algebraicas. Es decir, a partir de ciertas definiciones, nosotros vamos a poder obtener ciertos resultados que son importantes dentro de todo ese tema de las estructuras algebraicas. Entonces, pudiéramos decir que esta asignatura de álgebra abstracta es una introducción, como lo dice su nombre, abstracto, que es altamente subjetivo, ya que lo abstracto pudiera ser para una persona eh, un significado y para otros pudiera tener otro, pero para nosotros la idea que nos ocupa en esta asignatura es dar una introducción a ciertas estructuras algebraicas como son los grupos, los cuerpos y los anillos, para describir eh, propiedades y operaciones que se utilizan al combinar estos objetos. Pero para ello, para poder hacer una buena exposición de, de lo que es el, el, las estructuras algebraicas que vamos a estudiar, es necesario tener lo que se conocen unas nociones básicas. Es decir, nosotros tenemos que conocer o tener en consideración ciertos conceptos previos que se vieron en la asignatura de lógica matemática y teoría de conjunto y que son fundamentales para poder tener un buen desenvolvimiento y desarrollo de esta asignatura. Cuando uno estudia
la teoría de conjuntos, la lógica proposicional, el tipo de demostraciones que se hace con lógica proposicional, la verificación o equivalencia de ciertas proposiciones, el concepto de función desde el punto de vista conjuntista y todos esos conceptos asociados a, a la matemática y que se ven en el curso de lógica de teoría de conjuntos, no se hace con otra intención, sino que es dotar de una base que nos va a permitir poder entender cómo se construye la matemática a partir de esa base. Con esto lo que quiero decir es que la asignatura de lógica matemática y teoría de conjunto es la pieza fundamental para poder estudiar matemáticas. Sin ella no vamos a poder darle el resultado y el rigor matemático a las afirmaciones que vamos a ir dando. Entonces, para empezar estas nociones básicas, nosotros vamos a hacer un repaso de lo que es la teoría de conjuntos. Cuando hablamos de teoría de conjuntos, estamos hablando de que es necesario que nosotros conozcamos ciertas definiciones y propiedades de los conjuntos, de las operaciones sobre conjuntos y de cómo nosotros a la hora de escribir o diseñar o pensar en una proposición, nosotros podamos esa proposición transponerla y escribirla en función de la teoría de conjunto. Eso es pieza fundamental. Ahora bien, lo primero que deberíamos estudiar es un concepto de conjunto. ¿Qué es un conjunto? Pues sencillamente nosotros podemos dar una definición muy vaga de lo que es un conjunto. Podríamos hablar o decir que un conjunto sencillamente es una colección de objetos, donde esos objetos pudieran ser de diferente índole. Por ejemplo, una colección de rectas, una colección de planos, una colección de circunferencias, una colección de números que cumplan cierta propiedad. Esos son conjuntos, es decir, sencillamente son colecciones. Y esas colecciones satisfacen una propiedad. ¿Ya? ¿Cuál propiedad? Bueno, la propiedad dependiendo de la característica del conjunto que nosotros estemos definiendo. Los conjuntos en matemáticas, en la matemática moderna en particular, son de mucha utilidad, ya que a través de conjuntos nosotros podemos describir grandes categorías que engloban a todos los objetos que cumplan una cierta característica. Por ejemplo, si vamos al área que nosotros queremos hablar, por ejemplo, hablar del conjunto de todas las relaciones. Ese es un conjunto interesante de estudiar, ya que el conjunto de las relaciones va a contener ciertos subconjuntos y dentro de esos subconjuntos que contiene al conjunto de las relaciones están lo que nosotros conocemos como las funciones. Entonces, y así nosotros pudiéramos seguir definiendo otros conjuntos, por ejemplo, los espacios topológicos, que son espacios que cumplen cierta característica, los grafos, que son un cierto tipo de conjuntos que se utilizan y se ven en matemáticas discretas, los espacios vectoriales, que son espacios o son conjuntos que sus elementos son vectores, grupos, ya vamos a nosotros más adelante a ver lo que es un grupo, anillos, todos esos conjuntos que lo estamos llamando con ese nombre, que lo pudimos haber llamado Pedro, Juan, María, Petra, como quisiéramos, le estamos dando de esos nombres porque ellos cumplen una característica particular. Y esas características son las que nosotros debemos estudiar dentro de la estructura algebraica que queremos dotar a ese conjunto. Ahora bien, esas propiedades de esos conjuntos es lo que nosotros conocemos o lo que se conoce como el álgebra booleana.
¿Ya? Todas las álgebras booleanas son las operaciones que se le dotan a un conjunto para convertirlo en un álgebra. ¿Ya? Donde esas operaciones son las operaciones de conjunto. ¿Cuáles son las operaciones de conjunto? Vamos a ver si recuerdan cuáles son las operaciones de conjunto. Unión. Las operaciones de conjunto son unión, intersección, diferencia, complemento, diferencia simétrica, eh, el producto cartesiano. Todas esas cosas son operaciones de conjunto. Y así sucesivamente pudiéramos seguir nombrando más operaciones sobre el conjunto. Es decir, esas operaciones cuando se definen sobre un conjunto, esa cantidad de operaciones, esas operaciones, a ese conjunto se le dice que es un álgebra booleana. Y son objetos de estudio bastante interesantes dentro de la teoría de conjunto. Ahora bien, entonces ya nosotros cuando hablemos de conjunto, no vamos a estar refiriendo sencillamente a un conjunto cualquiera, X. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. Y los elementos del conjunto con letras minúsculas. Es decir, que una característica fundamental y que determina el lenguaje con el que nos vamos a comunicar es la simbología. La simbología es muy importante en matemáticas. O sea, cada vez que yo hable de un conjunto lo voy a anotar con una letra mayúscula y cuando hable de un elemento de un conjunto lo voy a anotar con una letra minúscula. Y para nosotros está claro que decir que un elemento A pertenece a un conjunto X es exactamente equivalente a escribir sencillamente que A pertenece a X. Y negar esa proposición es escribir que A no pertenece a X. Es decir, esa es la notación de conjunto que a nosotros nos interesa estudiar. Y es una notación que además ya ustedes conocen y estudiaron en el curso de lógica y teoría de conjunto. En fin, estamos tratando de recordar esos conceptos porque van a ser fundamentales a la hora de trabajar las estructuras algebraicas que nosotros vamos a estudiar. Otra de las cosas importantes es que los conjuntos los podemos, digamos que clasificar, si pudiéramos llamarlo de esa forma, de dos tipos. Conjuntos por extensión y conjuntos por comprensión. ¿Qué es un conjunto definido por extensión? Es como donde están, maestro, todos los elementos así y ya, los elementos. Un Así. conjunto por extensión es donde se describen todos y cada uno de sus elementos. Y un conjunto por comprensión Se expresa de manera simbólica. ¿Pero qué significa que sea por comprensión? Que habría que deducirlo, maestro. Un ejemplo de que X tal que X son los presidentes de Latinoamérica, algo así. No hay que deducir. Un conjunto por comprensión es un conjunto que se define a través de una propiedad. De las características que tienen los elementos en común. Se define a través de una propiedad. Entonces, hay conjuntos por extensión y hay conjuntos por comprensión. Los conjuntos por extensión son los conjuntos que se puede dar una lista completa de todos sus elementos. Y un conjunto por comprensión es donde
se da la propiedad que satisfacen los elementos de ese conjunto. Entonces, eso nos lleva a nosotros a empezar ya que ya conocemos cómo son los conjuntos y cómo pudiéramos clasificarlos, tenemos que empezar a trabajar con operaciones sobre conjuntos, es decir, cómo podemos empezar a estudiar los conjuntos. Pues sencillamente, lo primero que debemos conocer es la definición de igualdad de conjuntos. Entonces, la definición de igualdad de conjunto lo que va a establecer bajo qué condiciones dos conjuntos son iguales desde el punto de vista matemático. ¿Ya? Entonces, decimos que sean A y B, dos conjuntos. Se dice que A es igual a B si se cumplen dos condiciones. Primera condición, que para todo elemento A del conjunto A, también A pertenece al conjunto B. Y segunda condición, que para todo elemento B del conjunto B, también se cumple que B pertenece a A. Con esto lo que se quiere decir es que si dos conjuntos son iguales, quiere decir que todos los elementos de A son elementos de B y que todos los elementos de B también son elementos de A. Y eso establece una relación de igualdad de conjuntos. Ahora, otra de las relaciones que debemos conocer, además de la igualdad de conjuntos, es decir, cómo se satisface la igualdad de conjuntos, es qué significa que un conjunto esté contenido en otro. Y eso se conoce como la definición de subconjunto. Entonces, si A y B son dos conjuntos, se dice que A es un subconjunto de B si para todo elemento A de A también es un elemento de B. Y para decir que A es subconjunto de B, sencillamente lo vamos a denotar como A subconjunto de B. En el caso que sea un subconjunto propio, y en el caso que no sea un subconjunto propio, entonces se escribe de esta manera. Es decir, que la definición de subconjunto desde el punto de vista conjuntista o lógico, lo que me está diciendo es que A es un subconjunto de B, es decir, que A está contenido en B si todos los elementos de A también son elementos de B. Pero no ocurre lo contrario, que todos los elementos de B pertenezcan a A. Entonces, sencillamente, esa es la definición de subconjunto. Y traducido desde el punto de vista lógico de la teoría de conjunto,
es escribir que A es un subconjunto de B, es equivalente a la siguiente notación. Es decir, escribir que A es un subconjunto de B es equivalente a decir que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y esta es la simbología que a nosotros nos interesa para poder estudiar los conjuntos y las estructuras algebraicas que vamos a ver más a continuación. Es decir, saber de qué manera yo puedo simbolizar o puedo describir, por ejemplo, en este caso, de que A sea subconjunto de B. La manera de hacerlo es con esa notación que está ahí. Decir que A es un subconjunto de B sencillamente es decir que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Ya? Y eso es lo que nos debe a nosotros interesar. Ahora bien, además de eso, la definición de subconjunto nos da una herramienta fundamental. Profe, disculpe, ¿hay Sí. alguien intentando acceder a la clase? Ya le di acceso. Bien, entonces la definición de subconjunto nos permite entonces describir de qué manera podemos nosotros establecer igualdad. Y para eso tenemos 5 equivalencias lógicas que se resumen en un corolario. Ojo, ninguna demostración de estos resultados la voy a realizar acá porque se supone que ya esto lo deben conocer del curso de lógica y teoría de conjuntos. Todas las demostraciones de esto están en ese curso de lógica y teoría de conjuntos. Bien, entonces el corolario siguiente lo que dice es que si A y B son dos conjuntos, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Uno, A igual B. 2, A y B tienen los mismos elementos. 3, si A está contenido en B y B está contenido en A. 4, para todo X, si X está en A, entonces X está en B. Y para todo X, si X está en B, entonces X está en A. 5, para todo X, X está en A, si y solo si X está en B. Y 6, para todo X, si X está en A y X está en B, o X no está en A o X no está en B. Entonces, ese corolario lo que resume es las diferentes formas de equivalencias que tenemos de la igualdad de conjunto. Es decir que A es igual a B es equivalente a decir que A y B tienen los mismos elementos, o que A está contenido en B y B está contenido en A, o que para todo X, si X está en A, implica que X está en B, y
para todo X, si X está en B implica que X está en A, y así sucesivamente con las otras dos siguientes. Es decir, que este corolario lo que engloba es las maneras equivalentes de describir igualdad de conjunto y que ellas son fundamentales para nosotros poder entender la teoría de conjuntos y la teoría y las estructuras algebraicas que vamos más adelante a estudiar. Pero dentro de todas esas equivalencias, una que digamos que es la que comúnmente más se ve, estudia o se utiliza para demostrar igualdad de conjunto, es la número C, que dice que A es igual a B, sí, solo sí, A está contenido en B y B está contenido en A. A esta equivalencia lógica se le conoce la equivalencia de doble inclusión. Es decir, que si yo quiero demostrar que dos conjuntos son iguales, eso es equivalente a demostrar que A está contenido en B y B está contenido en A, o viceversa. Que si ocurre que A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A es igual a B. Eso es lo que se conoce como la demostración por doble inclusión. ¿Ya? Esta es una de las cosas, digamos que bien importantes que la recuerden y que practiquen y que traten de utilizar para así ustedes poder recordar esas partes que se pueden haber olvidado y que nosotros las necesitamos porque vamos a utilizar para demostrar muchas de las propiedades de aquí en adelante. Ahora bien, sobre los conjuntos hay un conjunto bien particular e importante de mencionar, que es el conjunto vacío. El conjunto vacío es el conjunto de los... O sea, es el conjunto que no tiene elementos, que está vacío, que no tiene nada. Y él, como conjunto, satisface que para cualquier conjunto A que yo me dé, siempre va a ocurrir que el vacío es un subconjunto de A. Siempre. Como conjunto, él siempre va a estar contenido en un conjunto A. Y además, para cualquier conjunto A, también se satisface que A es subconjunto de él mismo. Es decir, que estas dos relaciones son sumamente importantes cuando se estudia la teoría del conjunto, porque a partir de ella podemos empezar a deducir ciertas cosas que sean de interés en algún momento. Ahora, así como hemos definido la igualdad y la inclusión o definir el subconjunto, esas dos relaciones satisfacen muchas propiedades. En particular, satisfacen las siguientes propiedades que se enuncian en el siguiente teorema. Y dice que si tenemos tres conjuntos, A, B y C, esos tres conjuntos satisfacen las siguientes propiedades. La primera, que era lo que le comentaba ahorita, el vacío siempre está contenido en A. La segunda, que A siempre es un subconjunto de él mismo. La tercera, que si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A, entonces A es igual a B. Y la cuarta,
que si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Es decir, esas propiedades son importantes para nosotros poder probar relaciones que más adelante iremos viendo, pero que su demostración es importante que traten de leerla y estudiarla para que eso les dé, digamos que la práctica de ese tipo de relaciones o de ese tipo de demostraciones. Otra definición que debemos recordar es la definición acerca de, pudiéramos catalogarlo como una operación, pero no es una operación, es una definición a partir de un conjunto, lo que se llama el conjunto potencia. El conjunto potencia dice que sea X un conjunto cualquiera, definiremos el conjunto potencia de X o también llamado partes de X como el conjunto formado por el siguiente. Ese conjunto definido de esa manera es lo que se llama el conjunto potencia de X. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a que un conjunto tiene por elementos objetos, ¿ya? Es decir, un conjunto y sus elementos son objetos. El conjunto potencia tiene la particularidad que es un conjunto cuyos elementos son también conjuntos. Por eso que en muchos textos se le conoce como el superconjunto. ¿Por qué un superconjunto? Porque es un conjunto de conjuntos, es decir, un conjunto cuyos elementos también son conjuntos. Entonces, él es, además de llamarse conjunto potencia o superconjunto, se le llama partes de X. ¿Por qué se le llama partes de X? Porque es una manera de decir que al conjunto X lo voy a dividir en todas las partes posibles, ¿ya? ¿Y cómo es eso? Bueno, piensen en algo así como una torta. Tienen una torta y esa torta ustedes la pueden picar en 6 pedazos. Pero esos 6 pedazos que ustedes pican no es único. Es decir, yo la puedo picar en 6 pedazos, por ejemplo, así. Tengo una torta y digo, bueno, lo voy a picar en 6 pedazos. Y digo, bueno, lo voy a hacer así. Tengo 4 y después divido así. Y así, y tengo 6. Pero otro puede decir, ah, no, pero yo la voy a picar así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y otro puede decir, no, pero yo no la quiero picar así, sino que yo quiero picar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y otro puede decir que la va a picar de otra forma, suponiendo que la pique aquí 1, aquí tendría 3, aquí tendría los otros 4 pedazos. Y así, si ustedes se ponen a hacer esa, picar esa torta en 6 pedazos, de la forma que la piquen, no es única. Y hay tantos como tantas formas de picar una torta. Exactamente el conjunto potencia lo que hace es eso. Agarra un conjunto X y toma todas las posibles formas de subdividir a este conjunto. ¿Ya?
todas las formas, incluso aquellas que se pudieran solapar con otras. Es decir, que pudiera tener algo así como esto, 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 esto. Es decir, no tienen por qué ser disjuntas, no tienen, pudiera ser que tuvieran elementos en común. Y todas esas formas de dividir al conjunto de potencia, al conjunto, esas formas están contadas en lo que se conoce como la potencia de X. ¿Ya? Ahora bien, ese conjunto de potencia tiene ciertas propiedades. ¿Qué propiedades satisface el conjunto de potencia? Bueno, las propiedades se enuncian en el siguiente teorema. La primera propiedad es que el vacío es un elemento del conjunto de potencia de X y que X mismo también es un elemento que pertenece al conjunto de potencia de X. La segunda propiedad es que el conjunto de potencia de cualquier conjunto X distinto del vacío es distinto del vacío. La tercera propiedad es si A está contenido en B, entonces la potencia de A está contenida en la potencia de B. Y otra propiedad que satisface es que si A es igual a B, entonces el conjunto potencia de A es igual al conjunto potencia de B. O sea, esas propiedades lo que permite es verificar todas las características que pudiéramos definir sobre un conjunto o cómo pudiéramos utilizar esas propiedades para definir otros conjuntos, nuevos conjuntos o demostrar otras propiedades. Ahora bien, cuando se estudia la teoría del conjunto, como les dije al principio, hay algo que se llama el álgebra booleana. ¿Y alguien recuerda qué dije yo de la álgebra booleana? Que se comprendía por las operaciones que se denotaban en un conjunto. En la álgebra booleana son todas aquellas operaciones que se definen sobre conjuntos. En particular, a nosotros nos interesa recordar ciertas operaciones. Por ejemplo, la unión. ¿Qué es la unión de conjuntos? Descrita de forma conjuntista, que es la definición en realidad que a nosotros nos va a interesar. La unión de dos conjuntos se describe como el conjunto de todos los X, tales que X está en A o X pertenece a B. La otra operación de conjuntos es la intersección, la diferencia y lo que se conoce como la diferencia simétrica. Y para cada una de ellas hay una definición. Para la intersección, se define como eso. La diferencia y la diferencia simétrica eso que usted dice. Entonces, esas cuatro operaciones satisfacen propiedades que son propiedades intrínsecas de la operación, como indepotencia, conmutatividad, absorción, asociatividad, distribución, etc. Es decir, satisfacen una serie de propiedades. Vamos a nombrar las propiedades que satisfacen
la unión y la intersección. Primero, la primera propiedad que satisface la unión y la intersección es lo que se llama como idempotencia. O idempotencia. Y esa propiedad lo que dice es que si usted tiene un conjunto A y lo une con el mismo, el resultado es A. Y que si tiene un conjunto A y lo intersecta con el mismo, el resultado también es A. Eso es lo que significa idempotencia. Es decir, que las cantidades de veces de operaciones que yo realice sobre un mismo conjunto lo dejan invariante, es decir, no cambia el conjunto. Otra propiedad que satisface es la conmutatividad. La conmutatividad lo que dice es que si usted tiene A y lo une con B, eso es equivalente a que tenga B unido con A. Análogamente para la intersección, si usted tiene A intersección B, eso es lo mismo que tenga B intersección A. La otra propiedad, la absorción. Lo de absorción viene del hecho de que hay conjuntos que son absorbidos por otros. Por ejemplo, A siempre está contenido en A unión B, sin importar quién es B. Siempre va a estar contenido en A unión B. Otro es que la intersección de A con B siempre está contenido en A y también está contenida en B. Es decir, en ese sentido hay absorción, es decir, la unión absorbe a cualquier conjunto, es decir, yo también puedo afirmar acá que B está contenido en A unión B. Es decir, la unión absorbe a los conjuntos y la intersección queda absorbida por cualquier otro de los conjuntos. Esa es la propiedad de absorción. Y otra propiedad que satisface es la asociatividad. Que es el mismo concepto de asociatividad que nosotros conocemos. Que si usted tiene A unido con B y luego unido con C, eso es lo mismo que A y lo una con B, unión C. Análogamente para la intersección, tiene A intersección B y lo intersecta con C, es lo mismo que tener A intersectado con B intersección C. Es decir, eso es asociatividad. Que no importa la cantidad de veces que yo opere con una misma operación, yo puedo asociar convenientemente de tal manera de hacer eso. Y por último, lo que se llama la distribución, que es equivalente a la propiedad distributiva de la suma o del producto, como ustedes lo quieran ver. Es exactamente equivalente, que dice que si usted tiene A unido con B y luego intersectado con C, eso es lo mismo que A lo intersecte con C y luego lo una con B intersectado con C. O al contrario, si tiene A intersección B unido con C, eso es A unión C intersectado con B unión C. Esa es la propiedad de asociatividad, de distribución con respecto a la unión y con respecto a la intersección. Bien. Ahora, algo que, por ejemplo, aquí lo hicimos con 2, con 3 conjuntos, pero nosotros podemos generalizar esas operaciones para familias de conjuntos. Entonces, para eso, uno lo que tiene es lo siguiente. Por ejemplo, sea F una familia de conjuntos que vamos a llamar A sub alfa, donde alfa pertenece a un conjunto de índices I. ¿Ya? El conjunto de índices lo que dice es la manera en que yo voy a enumerar a esos conjuntos alfa. Entonces, dado una familia de conjuntos alfa, yo puedo definir
un conjunto de la siguiente manera. Conjunto de todos los X, donde X pertenece a su alfa para al menos un alfa que pertenezca al conjunto de índices. Ese conjunto definido de esa forma es lo que nosotros llamamos la unión de la familia. Es decir, todo ese conjunto es una unión de todos los posibles subconjuntos que están en la familia F. Y análogamente a la unión, uno puede definir la intersección de los a su alfa como el conjunto de todos los X, donde X pertenece a algún a su alfa, para todo alfa en I. Es decir, que yo puedo generalizar el concepto de unión de 2 o 3 conjuntos o 4 conjuntos a una unión arbitraria de conjuntos y a una intersección arbitraria de conjuntos. Y de conjuntos que estén en una familia de conjuntos. Ahora, cuando yo tengo dos elementos conjuntos y los intersecto y su intersección es vacía, a esos dos conjuntos se le llama de diferentes formas. Primero, en algunos textos lo van a conseguir como mutuamente excluyente o sencillamente disjuntos en otro caso. Y cuando se trata de elementos que están en una familia, por ejemplo, A sub alfa intersección A sub beta igual vacío, a estos dos conjuntos A sub alfa y A sub beta que ellos pertenecen a la familia F, se les conoce como disjuntos 2 a 2. ¿Por qué disjunto 2 a 2? Porque si A sub alfa y A sub beta son dos conjuntos cualquiera de la familia S y los intersecto, quiere decir que cualquier intersección de dos conjuntos siempre da vacío. Por lo tanto, se le dice que son disjuntos 2 a 2. Es decir, cada par de conjuntos que usted tome cuya intersección sea vacía, en general, si son así, entonces son disjuntos 2 a 2. Y eso es sumamente importante que lo recuerden y lo manejen, porque dentro de la teoría de estructuras algebraicas, esa propiedad es sumamente importante para poder continuar con las demostraciones en algunos casos. Bien, otras definiciones, otras propiedades que podemos, o definiciones que podemos dar, es la del complemento. Cuando nosotros nos hablan de complemento, en general, como el sentido de la palabra, el sentido literal de la palabra, hablar de complemento es hablar como lo que le falta para llegar a algo, llegar a hacer algo, ¿ya? Es decir, que el complemento es como esa otra parte que le falta, si en caso de conjunto, que le falta un conjunto para llenar un hueco. Entonces, visto desde ese punto de vista, nosotros debemos conocer a un cierto conjunto U que siempre se le llama el conjunto universal. Entonces, cuando se define si A es un subconjunto, A siempre es un subconjunto de algún conjunto universal, donde ese conjunto universal va a depender del contexto en donde se esté hablando. Si siempre es un subconjunto del conjunto universal, yo puedo definir un nuevo conjunto, que lo voy a llamar A complemento, o que en algunas veces en algunos textos lo llaman A barra, pero esta última notación de A barra no es muy conveniente, ya que se confunde con otra notación más adelante. Entonces, por lo general se nota con A una C arriba.
Ese conjunto a complemento se define como al conjunto universal menos el conjunto A. Es decir, es cuando el complemento es la otra parte que le falta a un conjunto para completar al conjunto universal. Ejemplo, si ustedes suponen que este es el conjunto universal y este que está acá es el conjunto A, ¿quién será el conjunto complemento? Bueno, el complemento sencillamente es todo lo que está afuera que falta para completar al conjunto universal. Es decir, toda esta parte que está acá se le llama sencillamente el complemento de A. Ahora bien, esa operación de complemento satisface junto al conjunto universal ciertas propiedades. Esas propiedades las vamos a enunciar en el siguiente teorema. Como les dije, los teoremas son parte de un curso de lógica, sus demostraciones, así que no las voy a desarrollar acá, pero sí es bueno que recuerden esas demostraciones. La primera propiedad que satisface es que A menos B, el conjunto de diferencia A menos B, se puede definir, se puede escribir como A intersectado con B complemento. La segunda propiedad es que calcularle el complemento al complemento de un conjunto ya es sencillamente obtener el conjunto inicial A. Y otra propiedad es que si A es un subconjunto de B, eso ocurre si y solo si B complemento está contenido en A complemento. Esas son, digamos que algunas de las propiedades que relacionan al complemento con las operaciones que ya hayamos visto, como subconjunto, contención, diferencia, intersección, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que esas sean las únicas. Digamos que esas son algunas de las propiedades que tienen el complemento y la diferencia o los subconjuntos. Bien, digamos que ahora vamos a hablar de una operación que dejamos al final, pero no quiere decir que sea menos importante, que es lo que se conoce como el producto cartesiano o el producto de conjuntos. Bien, el producto cartesiano formalmente se define, primero se denota con A cruz B, y se define como el conjunto de todos los pares ordenados X y Y, tales que X pertenece a A y Y pertenece a B. Es decir, ese producto cartesiano definido a partir de la definición de un par ordenado es una nueva forma de hacer operaciones con conjuntos. Y operaciones que digamos que son importantes y que tienen muchas propiedades. Por ejemplo, algunas de las propiedades son que el producto cartesiano de cualquier conjunto A con el vacío es igual al vacío, o cualquier conjunto B con el vacío es igual al vacío. Es decir, que el producto cartesiano del vacío, no importa si está en la primera coordenada o en la segunda coordenada, siempre es igual al vacío. La segunda propiedad es que si A y B son iguales, entonces eso ocurre si y solo si el producto cartesiano de A por B es igual al producto cartesiano de B por A. De resto, esa igualdad no se satisface. Otra de las propiedades, que si A es igual a C y B es igual a D, eso ocurre si y solo si el producto cartesiano de A por B
es igual al producto cartesiano de C por D. Otra de las propiedades es la distribución del producto cartesiano con respecto a la unión y con respecto a la intersección. Es decir, si usted tiene A producto cartesiano de B unión C, eso es lo mismo que A producto cartesiano de B unido con A producto cartesiano con C. Y análogamente para la intersección. Entonces, así como esas, hay otras propiedades más que podemos estudiar y que son importantes manejarlas y conocerlas. Ahora bien, cuando nosotros inevitablemente hablamos del producto cartesiano, no podemos dejar de hablar de de un objeto, de una relación, o de un concepto que se llama relación. ¿Por qué no podemos dejar de hablar de eso? Porque sencillamente una relación se define como un subconjunto de un producto cartesiano. Es decir, una relación R entre dos conjuntos A y B se define o es un subconjunto del conjunto A cruz B. Escrito de forma simbólica, lo que decimos es que R es un subconjunto de A por B. Y entonces aquí, cuando hablamos de relaciones, entra un concepto muy importante en juego que se deriva a partir de las relaciones, que es el concepto de función. El concepto de función es un concepto o una definición matemática que está ligada a todas las áreas de la matemática. En todas las áreas de la matemática, el concepto de función juega un papel muy importante. Y una función sencillamente es una relación, pero que satisface una característica en particular. Y vamos a ver cuál es esa característica en particular. Ahora bien, para seguir más o menos en la línea que venimos desarrollando de hacer un repaso, comúnmente hablar de una relación, muchos autores también hablan de una relación binaria. Y el hecho de que hablan de una relación binaria porque una relación está definida a partir de dos conjuntos. Es decir, dado dos conjuntos A y B, yo defino sobre esos dos conjuntos una relación. Por eso una relación se dice que es una relación binaria, porque está definida a partir de dos conjuntos. Para nosotros hablar de relación o relación binaria es exactamente lo mismo, pero es importante que lo conozcan porque en algún momento se van a topar con el término relación binaria. Es importante saber qué significa relación binaria. Ahora, cuando yo defino una relación sobre un conjunto, es decir, yo tengo A, B y una relación R, yo sobre esa relación defino dos conjuntos importantes que ustedes deben saber ya quiénes son. El dominio y algo que llaman el rango. ¿Ya? El dominio de una relación sencillamente son
es o son el conjunto de todos los elementos X que pertenecen a que están relacionados con algún elemento de Y. Es decir, yo tengo R, una relación que es un subconjunto de A por B. El dominio de la relación R se describe como el conjunto de todos los X que pertenecen a A, con la condición que X esté relacionado con algún Y que pertenezca a B. Eso es lo que se define como un dominio el dominio de una relación. Y el rango, que se le llama rango, pero en realidad se debería llamar imagen, y es como nosotros lo vamos a llamar, la imagen de un conjunto, o la imagen de la relación, se define como el conjunto de todos los Y que están en B, tales que existe un elemento X que está relacionado con Y, con X en A. Esos dos conjuntos, para las relaciones y para lo que en realidad a nosotros nos va a interesar siempre, son dos conjuntos fundamentales que debemos conocer y que debemos trabajar con su notación conjuntista, ¿ya? Porque ellos nos va a permitir a nosotros más adelante entender ciertas relaciones cuando hablemos de las funciones. Ahora bien, las relaciones en general, o las relaciones binarias, para nosotros, las podemos clasificar de dos tipos. Un primer tipo, con respecto a la característica que cumple la relación. Entonces, ahí empezamos a hablar de relaciones binarias reflexivas, simétricas, antisimétricas y transitivas. Y a partir de esa clasificación de las relaciones binarias de acuerdo a sus características, se deriva otra clasificación en dos ramas. Una son las que son relaciones de equivalencia y otras son las relaciones de orden. ¿Y qué significa que una relación sea de equivalencia o sea de orden? Una relación es de equivalencia si satisface que es reflexiva, simétrica y transitiva. Y una relación se dice que es de orden si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Entonces, nosotros ya tenemos, además que tenemos las relaciones binarias en general, tenemos una clasificación de acuerdo a su característica y una clasificación de acuerdo a cuáles son las características que satisfacen, que son relaciones de equivalencia y relaciones de orden. Entonces, algunos ejemplos de relaciones de equivalencia. Bueno, la operación subconjunto es una relación de equivalencia. La relación igualdad es una relación de equivalencia. ¿Y quiénes son relaciones de orden? Pues la más natural es el orden normal de los números reales,
Esta es una relación de orden. Y el conjunto potencia de esa operación, definida sobre el conjunto potencia, también es una relación de orden. Es decir, que nosotros podemos definir sobre ciertos conjuntos relaciones que bien sean de equivalencia o bien sean de orden, dependiendo de cuáles son las que satisfacen, o sea, cuáles son las características que satisfacen esa relación. Bien, eh, vamos a dejar por hoy acá la clase, eh, y yo los invito a que vuelvan a revisar eh, el material que ustedes tienen de lógica, matemática y teoría de conjuntos, y sobre todo que revisen las demostraciones de todas las propiedades que hemos visto hoy. ¿Ya? Para la próxima clase yo voy a iniciar o a continuar con este repaso y voy a hablar sobre el concepto de función, pero ojo, los conceptos que se van a desarrollar en esta asignatura son desde el punto de vista algebraico y no desde el punto de vista de cálculo, ¿ya? A mí no me interesa el concepto de función como cuando yo voy a calcular la inversa de una función o eso, sino estudiar las funciones desde el punto de vista algebraico, es decir, su definición en la teoría de conjuntos, cómo, cómo se comportan las funciones en la teoría de conjuntos y todo eso, porque eso es pieza fundamental para definir posteriormente una estructura algebraica que se llama grupos. Y es por eso que estoy haciendo este repaso, para que ustedes más o menos recuerden y traten de revisar lo que ya se ha visto en otras materias sobre sobre estas propiedades y estas definiciones, porque son muy importantes en el desarrollo de esta asignatura. Así que bueno, de todas maneras, en la plataforma, en el aula virtual, hay un material que yo coloqué el fin de semana, donde allí están todos estos conceptos de los que he conversado hoy con ustedes, están bien descritos y, y lo pueden repasar de allí, pero allí no están las demostraciones. O sea, las demostraciones, digamos que son importantes que ustedes las consigan y las revisen y las traten de replicar, ¿ya? Porque eso les va a dar herramientas para poder avanzar en este curso. Y bueno, eso es todo por hoy. Yo deseándole que tengan una feliz tarde y nos vemos entonces el viernes a las 4:30 otra vez de la tarde.